Hola a todos, bienvenidos a La Caja Negra, el podcast de India. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me alucina por lo complejo, lo delicado y todos los abordajes que puede tener. Vamos a hablar del déficit, que básicamente es cuando no le damos la suficiente cantidad de energía al sistema. Y hoy queremos entender cómo se convive con esa situación sin rompernos. Al final, una de las cosas que podemos entender es el déficit siempre lo hemos asociado a fines estéticos, mejora de la composición corporal, pero por ejemplo en la ultradistancia y en los deportes de resistencia hay que convivir con él. Lo que tenemos que entender, y para eso hoy tenemos a nuestra invitada, es cómo podemos hacer de esta situación un proceso de hormesis, donde gracias al estímulo que generamos con el déficit, nuestro sistema se puede ir adaptando, seamos más eficientes metabólicamente y mejoremos nuestro rendimiento humano. El problema que vamos a tener con esta situación es que si se cronifica, podemos tener fatiga y muchísimos problemas con respecto a nuestro rendimiento. Y para eso, hoy tenemos el gustazo de tener a Yaiza Miñana para hablar de déficit en La Caja Negra. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? No, nerviosa no, pero no. con muchas ganas de abordar esto porque creo que es necesario. Y hoy estrenas dinámica nueva en el podcast, que no tenemos... Eso me han contado. No tenemos a Carlos. Entonces me toca conducir a mí el podcast y nos lo vamos a pasar Te dejo el marrón a ti. Súper bien, me han dejado el marrón a mí, correcto. Totalmente. Yo soy muy fan tuyo, ya lo sabes, Bueno. pero para que la gente te conozca, cuento todo lo que has hecho y lo que has medio hecho también, Venga, que pues. molan muchas cosas. Lo primero, que es lo que más me gustó, es casi abogada. Uf, Que esto picapleitos. luego nos lo cuentas. Graduada en nutrición humana y dietética, has hecho un montón de formación a nivel de rendimiento deportivo, salud femenina, conducta alimentaria, patología del sistema digestivo, antropometrista, ¿Cómo no? como muchos, exacto. Que para los que no lo sepáis, pues bueno, básicamente es especialista en analizar la composición corporal, que tiene mucho que ver con el déficit. Estás en el posgrado del Comité Olímpico Internacional. Estoy ahí sufriéndolo. Sigues siendo, aparte de ya buena nutricionista, sigues formándote como Por supuesto, esto es como un alumna. continuo. Has trabajado como nutricionista. Me gusta mucho el apunto este que haces, desde analizar pruebas metabólicas y rendimiento deportivo hasta con José Maris y Mari Pilis, ¿no? Con todo el respeto que se merecen, por supuesto. Colaboras también en programas de radio y luego nos contarás, pero también has sido atleta profesional, que esto me gusta mucho. Como atleta, bueno, me pasaste un palmarés gigante, muy buen rendimiento a nivel nacional e internacional. A pesar de todo. A pesar de todo. También fuiste atleta del equipo Adidas Internacional. Y luego esto me hizo mucha gracia. Bueno. Reto solidario para recaudar fondos, corriendo 24 horas non-stop, Sí, en Moncayo. a base de bocadillos de jamón. Sí. Claro, yo por aquel entonces no tenía formación y lo que había era lo que había. Y comía lo que había. Bueno, pero está bien, Sí, lo claro. terminamos. Y antes de entrar a hablar de déficit y de meternos con las preguntas, a mí especialmente me gusta tenerte invitada aquí porque tu historia es muy especial. Es especial y dura en torno al déficit. Correcto. Vienes de una situación de trastorno de la conducta alimentaria Eso y es, decides hace años. correr y hacerte nutricionista. Entonces, yo creo que no hay mejor manera de empezar que nos cuentes tu historia Uf. y ver cómo lo enlazamos con el déficit. Pues esto es una historia ardua y larga. Bueno, yo yo hacía montaña de siempre. Con mis padres y demás, tenía una relación con la comida y con el deporte maravillosa. Pero llegó un momento, con esto de la adolescencia, que se puso de moda el tema del azúcar, sus procesados, y entonces yo empecé a leer y estas cosas, y me entró la neura, pues bueno, voy a hacer ejercicio físico, voy a ponerme fit, y lo que puedo hacer es correr. Voy a correr alrededor de casa. Y entonces empecé a correr. ¿Qué pasa? Que yo hacía montaña y dije, pues esto de correr alrededor de la manzana del barrio de casa, pues también lo puedo hacer por el monte. Y con esto se unió pues que empecé a dejar de comer muchos alimentos, ¿no? Y me empecé a quedar pues muy, muy, muy delgada. Por el contra, pues empecé a tener muy buen rendimiento y llegué al grupo de tonificación de Carreras por Montaña y ahí empecé a competir. Y el salto de repente a lo que viene a ser las competiciones a nivel nacional. Y en ese primer año, en el que perdí también la menstruación, lo peté. Lo peté a nivel de rendimiento, o sea, no había nadie que me hiciera sombra. Y bueno, pues empecé a competir, bien, no había ningún problema. Para aquel entonces la menorrea estaba bien vista, o por lo menos no había preocupación, no, esta chica tiene menorrea, pero porque el entrenamiento es lo que tiene. Ser atleta de élite, el precio a pagar es este, ¿no? Y entonces pues llegué de alguna forma a la élite, estuve 3 veces con la selección española
Y entonces empecé a competir con Adidas. Mientras tanto, la vida académica de cualquier persona pues se iba desarrollando. Y yo que empecé a estudiar Derecho y trastornada totalmente por un trastorno de alimentaria, pues vi que ya había tocado fondo, ya tenía secuelas, había tenido una fractura por estrés, un edema óseo, y dije, mi vida no es esta, lo que me apasiona es la nutrición. Y durante ese proceso de recuperación, en el que ya recuperé lo que es mi conducta alimentaria, con ayuda de profesionales, recuperé mi menstruación, pues empecé a estudiar nutrición y empecé a construir pues, algo muy bonito, que es lo que me ha llevado a día de hoy a tratar personas que están donde yo he estado anteriormente. Qué guay. Sí, eso a mí me emociona mucho. O sea que no solo has estudiado el déficit, sino también lo he vivido. Lo has vivido. Eso es. O sea que es una doble experiencia que creo que nos va a ayudar. No hablo desde la experiencia únicamente, que está muy bien, sino también desde el conocimiento, por suerte. Bueno, pues a ver hoy cuánto nos descubres en la caja negra y cuánta luz puedes poner ahí dentro para intentar entender esto, que es lo que decía antes, ¿no? Creo que es súper apasionante porque bien utilizado y bien gestionado y bien articulado en un atleta nos puede ayudar a generar unas adaptaciones muy buenas desde el punto de vista metabólico y a nivel de eficiencia en cuanto al rendimiento humano. Pero es verdad que si te pasas de la línea, al final, y se cronifica esa situación, pues llegamos a esos modelos de constreñimiento energético donde suponen un problema, ¿no? Totalmente. Donde hay lesiones. Además que pasarse de la línea es muy sencillo. Y hay un caramelo ahí que es que bien me encuentro tal, pero es que tiene fecha de caducidad. Esto es súper interesante. Empezamos. ¿Vale? Ya sabéis que si sois profesionales de la nutrición, podéis pasaros por nuestra página web y echar un vistazo a nuestro software, que podéis utilizarlo para manejar el déficit y poder planificar muy bien a vuestros atletas. Para intentar aclarar un poco o ubicar a la gente que nos escucha, que a lo mejor no es tan técnica o no entiende muy bien sobre el tema, ¿qué diferencia hay entre el déficit y la baja disponibilidad energética? Pues no se parecen en nada, eso para empezar. Bueno, un déficit viene a ser algo como físico, que decir, al fin y al cabo es cuando no llegamos a alcanzar nuestros requerimientos, ¿no? Y esto puede ocurrir en el día a día, es decir, no somos unas calculadoras de energía. Puede que un día yo coma algo menos y no llegue a mis requerimientos, no los cubra. Pero lo que viene a ser la baja disponibilidad energética es algo ya cronificado, algo que da lugar a una interrupción sistémica, algo que ya está afectando al cuerpo. Cuando este déficit energético se sostiene por demasiado tiempo y nuestro cuerpo ya no le saca partido, sino que nos pesa cada día más. Es entonces cuando aparecen las respuestas, o digamos que las maladaptaciones, y empieza el tema de que pues, nos empezamos a estropear y nuestro rendimiento y nuestra salud se ve deteriorado. O sea que podríamos definir como que el déficit es una estrategia puntual que podemos abordar o que podemos sostener en momentos puntuales. De hecho, le sonará a mucha gente porque un déficit, quiero perder grasa, pues un déficit. Correcto. Esto es lo hablamos siempre de las gallinas que entran por las las que Eso salen, ¿no? es. Es explicado más bajado a la calle. Totalmente. Y la baja disponibilidad energética sería la cronificación de ese déficit. Eso es. Y sería algo que deberíamos evitar o que deberíamos monitorizar en caso de que se cronifique, porque es muy fácil lo que decías tú, ¿no? Que pasemos de sentirnos bien a todo lo contrario. Y el déficit es algo con lo que se convive, y más en ultradistancia, ya lo haremos. Otra pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué pasa cuando la demanda de energía supera constantemente a la capacidad de producirlo? Es decir, ¿qué pasa cuando gastamos mucho más de lo que somos capaces de procesar o producir? Bueno, en un primer momento nuestro cuerpo también compensa. Puede que, por ejemplo, nuestro gasto basal se disminuya, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, estamos comiendo menos de lo que estamos gastando, pues queremos ahorrar, por ejemplo. Y luego es verdad que cuando esto se cronifica aparece lo que se viene a comúnmente denominar como el REDS, o el síndrome de deficiencia energética, que es un cúmulo de un montón de factores que tienen una afectación más sistémica. Entonces empiezan a alterarse sistemas como pues, el sistema endocrino. A nivel hormonal hay una afectación en hombres, pues la testosterona puede caer, las hormonas tiroideas, el estrógeno, el estradiol, la progesterona. Puede haber adaptaciones. También metabólicas. Nos hacemos, pues al final gastamos menos, con lo que hablaba antes con el metabolismo basal. O el sueño se ve interrumpido, o tenemos alteraciones óseas también. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo lo puede percibir un atleta? O sea, ¿qué sensaciones son las que, por ejemplo, esas red flags, ¿no? ¿Qué empezamos a sentir? Yo creo que lo primero es que no recuperas. No recuperas entre sesiones, no hay mejoras, no hay una adaptación al entrenamiento. Claro, pero esto es un poco peligroso, ¿no? Porque al final los que entrenamos mucho, hay una sensación que es que te acostumbras a vivir con dolor y con fatiga, ¿no? Eso es. Entonces,
¿qué recomendaciones le darías a alguien para que le salte este clic y que diga, voy a revisar si realmente estoy entrando en un modelo en el que voy a generar ese constreñimiento energético o voy a generar esa baja disponibilidad energética? ¿Cómo tendría que replantearme mi alimentación? O sea, ¿cómo serían esas? Bueno, a ver, el primero red flags quizá también sea la composición corporal, ¿no? Que también tiene una afectación muy, muy importante. Pues si se dan cambios, yo qué sé, pues de repente pues me quedo estoy perdiendo masa magra, por ejemplo, estoy perdiendo masa muscular. Igual es que me estoy pasando de rosca porque no ingiero suficiente cantidad de energía y estoy gastando demasiado. Esa podría ser también un estadio a través de... Claro, pero fíjate, tú decías antes, en el momento en el que tú dejas de comer y empiezas a performar, es como tú ahí dices, estoy en mi prime absoluto. Claro, de alguna forma el cuerpo lo que hace es supervivir ante ese estrés. Entonces se generan adaptaciones que, pues como el fight or die, creo que se dice. Perdón, en inglés tengo un C1, pero no lo parece. ¿No? El lucha o muere. Si yo doy un estrés al cuerpo energético, es decir, evolutivamente, ahora que se lleva tanto esto de la evolución, había momentos de hambre, de hambrunas, y eso pues también tienes que salir del paso. Pues el cuerpo tiene mecanismos para hacerte supervivir a eso. Entonces quizá también unas sensaciones sean por esa primera luna de miel, de que estamos en el fight or die y estoy en el fight todavía, en la lucha. Pero luego está el die. El die llega. Cuando el sistema dice hasta aquí. ¿Dónde está esa línea entre la adaptación y la disfunción? Pues en la respuesta, imagino. Porque al fin y al cabo la adaptación, ¿no? Pues esto es como cuando cargas un puente con una carga. Yo le pongo al puente una carga tremenda y el puente se cede un poco, pero cuando le quito la carga vuelve a su sitio. Pero si ahora tú le pones esa carga al puente y empieza a romperse, cuando le quitas la carga se ha quedado deteriorado. No hay una supercompensación a ese estímulo. Se ha quedado deteriorado y ahora hay que pagar el pato de mandar obreros, de alguna forma, a que reparen. Y eso va a llevar tiempo. Que es el que la gente no entiende que necesitamos, porque lo quieren todo para ayer. Eso es. Y el descanso, que es parte del entrenamiento. El descanso y, bueno, la nutrición adecuada, por supuesto. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Por seguir enfocando a la gente. Este modelo de déficit, que al final hablábamos también en otros capítulos, ¿no? De la flexibilidad metabólica o lo bonito que tiene nuestro metabolismo, que lo puedes forzar. Ahí está la parte también de la supercompensación, ¿no? El cómo generamos esos estímulos y luego cómo los recuperamos, ¿no? Que ahora parece que una de las obsesiones, sobre todo se ve mucho en Estados Unidos, el recovery es absolutamente todo, ¿no? El cómo hacemos que ese puente no se rompa o cómo conseguimos que cada vez sea capaz de soportar mayores cargas para gestionar mayores estímulos, ¿no? Me parece muy, muy interesante esto que decías, porque, claro, ahora en la era de ChatGPT, de los datos, de la inteligencia artificial, claro, estos datos que tú generas para entender si nos estamos adaptando de manera correcta o si nos estamos acercando a ese borde del precipicio donde mañana vamos a entrar en una fatiga o vamos a cronificar esa situación de deficiencia energética, eso se procesa a día de hoy con datos. Entonces, yo sigo pensando en la importancia del humano y de que no solo son datos, sino también es la sensibilidad de poder hablar con alguien y poder trasladarle esas sensaciones, ¿no? Que tienen de, oye, pues por ejemplo, cuando llegas a casa, claro, porque en el caso de un profesional es distinto, pero en el caso de un amateur, a lo mejor una red flag es que cuando llegues a casa por la tarde después de haber entrenado y que tengas ganas de interaccionar con los tuyos es un buen síntoma de que de que estás atribuyendo la suficiente cantidad de energía al sistema para que tú puedas asumir más cosas, ¿no? Y no la sensación de que llego al jueves y me quiero morir en el sofá o no puedo más, ¿no? Si hemos hecho bien los deberes, en teoría deberíamos ser casi como superhéroes y superheroínas todos. O sea, deberíamos tener siempre ese modelo de puedo un poquito más. Eso es. ¿No? Por lo menos en la parte de los amateurs, que yo creo que aquí hay dos escenarios totalmente diferentes, sí. Un poco distintos. Por ejemplo, si hablamos de... Vamos a centrarnos, si quieres, más en tu visión como profesional de la nutrición y también como atleta de nivel competitivo, no tanto amateur, durante la pretemporada y las fases de alto volumen, que son, no sé si muchas veces son compatibles o son diferentes, ¿cómo estructurarías la nutrición para evitar esa baja disponibilidad energética? O sea, tú como profesional, si trabajases contigo y con lo que sabes, ¿cómo lo enfocarías? Bueno, si yo tuviera que darte una opinión desde la perspectiva de atleta, sería desastrosa.
porque siempre o sea, pensaba que yo como mucho, ¿no? Pero ya con el conocimiento de una profesional lo tienes que ver de otra forma. Cuando tenemos una fase de entrenamiento de alto volumen, hay que tener claro que varios pilares. Primero, que haya suficiente energía. Suficiente energía, sobre todo de hidratos de carbono, que llegamos a los requerimientos durante ese día. Tanto antes del entreno como durante el entreno, porque va a ser largo, como en el post-entrenamiento. Y luego que esa energía sea densa, que no haya mucho volumen. Si yo tengo un atleta que tiene que ingerir 5.000 calorías ese día, claro, si lo hago a base de brócoli y pechuga de pollo, pues igual me planto con un bol así de grande, ¿no? Pero siempre tener recursos para hacer la dieta apetecible, densa y que le guste y que sea rápida y fácil de digerir, teniendo en cuenta también el timing. Pues en el antes, pues evitar meter más fibra o meter cosas que sean más fáciles de digerir, igual que durante el intraentrenamiento o en el post. Y luego para intentar recuperar bien, lejos de ese entrenamiento, pues quizá meter algo más de fibra, más antioxidantes para también recuperar. Pero atender mucho a lo que son las necesidades y a la forma en la que metemos esa comida. ¿Tienes alguna anécdota o curiosidad con este tipo de recetas o de, oye, cómo soy capaz de atribuir mucha densidad de energía en alguna comida? Bueno, voy a hacer... O truco de, mira, esto a mí me funcionaba muy bien como atleta o esto lo he recomendado a según qué atletas y les ha ido muy bien. Yo como atleta, o sea, yo me plantaba, y esto me suele pasar también en consulta, porque es verdad que un atleta no tiene por qué saber de nutrición. Pues antes de entrenar, pues unas series o 2 horas de fartlek, unos frutos secos. Y después de entrenar, pues me casco un platazo de lechuga con atún y pan integral, ¿sabes? Entonces, pues eso te lo puedes encontrar. El tema es que, bueno, yo, por ejemplo, soy muy fan de las papillas, por ejemplo. O sea, y hay gente que las papillas que venden para bebés, papillas de cereales, de arroz, de multicereales, se digieren súper rápido, no ocupen apenas espacio y nos están dando hidratos de carbono de fácil asimilación. Son approach de alguna forma que nos benefician a la hora de suplir esas demandas energéticas los días de entrenamiento muy intenso. O sea, hay que tener en cuenta. Y también, sobre todo, periodizar lo que viene a ser la nutrición en torno a los días de entrenamiento. A mí eso me parece básico como profesional, porque de alguna forma estamos haciendo match con lo que nuestras demandas energéticas durante el entrenamiento están siendo. Esto es una cosa súper interesante, ¿no? Porque al final en la carrera, en nuestra formación como profesionales, nos enseñan que la dieta tiene que ser sana, variada, suficiente y equilibrada, ¿no? Y que los modelos de planificación nutricional tienen que tener, no recuerdo, pero eran 55% hidratos de carbono, bueno, ¿no? Sí, porcentajes. Exacto. Y es como, bueno, vamos a intentar cuadrarlo todo para que sea así, ¿no? Y es verdad que cuando te dedicas a la parte del rendimiento deportivo, el ciclar los macros o el planificar muy bien durante qué ventanas generas los modelos de carga que llamamos nosotros, ¿no? Los modelos de recuperación, esto es súper importante. Y yo tengo la sensación de que muchos atletas son excesivamente cuadriculados, ¿no? Y hoy tengo que comer 1.700 calorías y tengo que meter estos macros desde que me levanto hasta que me acuesto. Al final hay un concepto muy guay que es que, claro, desde que nacemos hasta que morimos nuestro sistema no se apaga. O sea, no funcionamos por días. Qué guapo. Es como lineal, ¿no? Sí, sí. Y entonces es muy guay el decir, oye, es que a lo mejor el trabajo de series de mañana lo empezamos a trabajar desde el lunes. Eso es. Porque vamos atribuyendo el hidrato de carbono poco a poco, porque tu contexto vital, porque tu situación, porque la logística familiar nos hace imposible que puedas meter 600 gramos de hidratos de carbono en una ventana de 4 horas, ¿no? Eso es. Y muy fan también de las papillas. O sea, creo que es de los productos más fáciles de encontrar en cualquier parte del mundo, que sobre todo para los atletas que viajan, me parece fantástico que tú puedas entrar a una farmacia y coger las papillas de bebé. Y coger las papillas de bebé, que además están muy ricas, y sobre todo esa sensación de que se procesa muy rápido a nivel digestivo y que lo tenemos rápido disponible, ¿no? Y son palatables también. Y además muy ricas. Claro. Nosotros luego jugamos mucho, por ejemplo, para recuperar... O sea, hay como dos cosas, ¿no? Están las de, lo que dices tú, la de carga, que tiene que ser muy fácil de asimilar y juegas con bebidas vegetales, con un poco de miel y demás. Y luego a mí me molan más las disfrutonas, las de recuperar. Hombre, son estas preferidas siempre. Claro, que ya le metes crema de cacahuete, dulce de leche, leches enteras. Entonces, claro, de repente te plantas con una merienda de 1.200 calorías. En poquito volumen. En poquito volumen, con 150 gramos de carbos para recuperar en la primera toma. Y es una fantasía. O sea, que desde aquí, recomendación absoluta
a que quitemos el estigma de que son para niños de 6 meses. Sí, bueno, que son comidas que no. Y que los niños y las niñas de 40 años que corremos, pues que podemos comerlas. Por supuesto. Podemos comerlas también, Fíjate, ¿no? me resulta curioso que hablas de, pues eso, de lo que nos han enseñado de alguna forma y luego que la nutrición deportiva, que es lo que me fascina, es que es un mundo totalmente diferente. O sea, todo lo que te enseñan o que lo que se supone que es saludable en el contexto del deporte puede incluso no serlo. Bueno, claro, a ojos de una guía nutricional Sí, bueno. que no está pensada para un señor o para una señora que están corriendo 6 horas Claro. por la montaña o que tienen un volumen de 30 horas semanales, Eso ¿no? es. O sea, al final es que creo que esto es súper interesante y volvemos otra vez al tema del podcast, ¿no? A la importancia de entender ese déficit o de esa línea en la que, oye, es que mi cuerpo hoy a lo mejor gasta o necesita 2.000 calorías para sobrevivir, pero mañana son 5.000. Y no es extraño encontrarte con personas que no hacen diferencia entre un entrenamiento y otro, que siempre comen lo mismo. Entonces estás acumulando ahí un déficit que no tiene sentido. Claro, porque luego, por ejemplo, aquí hay otra parte interesante que es cuando tú tienes un tipo de entrenamiento donde la intensidad es baja. Claro, aquí Ahí puedes trabajar otras cositas. Exacto, aquí incluso te puedes apoyar en eso, ¿no? Nosotros hablamos mucho de esto del, bueno, pues si trabajas en una zona 1 o zona 0, al final si gastas 200 o 300 calorías, nos puede servir hoy para generar un déficit, pero no quitarte comida para lo que realmente es útil, ¿no? Entonces, bueno, hay estrategias ahí muy, muy interesantes. Sí. Por ejemplo, volviendo a la pregunta de durante la temporada o la fase de alto volumen, tú hablabas de la fase de alto volumen como una situación dentro de la temporada en la que no puede faltar nunca la energía. Para nada. O sea, se están generando ahí todas las adaptaciones que luego te van a hacer zumbar durante la temporada. Con lo cual, siempre si puedes comer una cucharada más, Mejor. adelante, ¿no? Época de abundancia. Pretemporada, que esto es delicado. Porque la pretemporada es el espacio donde venimos del off-season, de la gente viene de vacaciones y nos encontramos muchas veces con problemas de exceso de equipaje. Donde hay que poner a punto la máquina en un mes, mes y medio y donde, claro, te encuentras con necesito generar un déficit con un modelo de 2-3 sesiones, en el caso de los profesionales, por día. ¿Cómo trabajarías ahí la parte del déficit? ¿Cómo sería tu approach como nutricionista ahí? Bueno, generalmente por el propio por la propia naturaleza de que vengo de vacaciones y de que vuelvo a entrenar, ya es más fácil generar ese déficit porque va a empezar a gastar energía. Entonces ya contamos con un punto de partida. Junto a que vamos a mejorar la nutrición porque te estás poniendo en mis manos, todo esto va a salir un poco mejor. Yo generalmente me planteo un déficit muy, muy progresivo, de alguna forma, en nada heavy, y sobre todo teniendo las necesidades de esa persona y sabiendo qué tal se encuentra. O sea, sabiendo que las sesiones más intensas o de calidad vamos a tener que nutrirlas muy bien, pero que en aquellos días que nos lo podamos permitir, pues quizás sí que podamos jugar con un poco más de déficit, siempre teniendo en cuenta la necesidad sobre todo del hidrato de carbono, que va a ser el especial aquí para darle ese rendimiento, esa adaptación. O sea, que no tengamos prisa en quitar el hidrato para intentar acelerar la pérdida de peso y que vayamos poquito a poco generando el... O sea, yo creo que también, y como antropometristas, nos han como inoculado la idea de que la prioridad del nutricionista es la mejora de la composición corporal, ¿no? De que hay que afinar. Pero es que el match entre el rendimiento y composición corporal a veces como que está dividido. Puedes decirlo, ¿eh? Puedes decir palabrotas. No, porque como me abras la vida, yo aquí no paro. No, pero es que creo que es uno de los grandes problemas que seguimos teniendo, por ejemplo, es la relación peso-potencia, ¿no? Que se ve mucho en la bici, en la montaña entiendo que también, pero muchas veces te encuentras que gente que a lo mejor no está en su composición corporal óptima está alcanzando cotas de rendimiento brutales porque es capaz de sostener el ritmo a un tiempo mucho mayor, ¿no? Y en deportes de resistencia, mucho más. Al final esto es volumen. Sí. Y si durante mucho tiempo eres capaz de rendir a un mayor nivel, al final ese diferencial del peso que nos está constriñendo por otro lado, pues bueno, parece que tiene menos sentido. Totalmente. Volviendo a las red flags y a entender esto, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, ¿utilizas algún dato para controlar si hay red flags o trabajamos por sensaciones? Bueno, a ver, es verdad que hay herramientas que están presentadas por literatura científica, como viene a ser, si no creo mal, el LEFQ o el LIMQ, perdón por mi inglés otra vez. Y luego también está el RedScat, creo que es, tool del Comité Olímpico Internacional, que es una herramienta que el profesional le puede ayudar a la hora de saber si la persona que le está viniendo
puede tener ya red flags, ¿no? En cuanto a conducta alimentaria o a nivel analítico o bioquímico, si hay un problema o tiene que estar un poco más pendiente. Pero luego en la realidad de la consulta te encuentras persona a persona. Y es verdad que, de hecho, lo que presenta el RedScat Tool, creo que es la entrevista con la persona. Vale. Que es un método barato y rápido. Y si tienes un ojo clínico, pues quizá te des cuenta de que esa persona puede estar en riesgo de tener una baja disponibilidad energética o que está propensa a todo eso. Entonces, desde la consulta yo lo primero que hago es abordarlo desde el tú a tú. Una primera consulta en la que quiero que me expliques cómo te relacionas con la comida, cómo te alimentas según los entrenamientos y yo poder analizar si realmente hay algo que no funciona bien. O sea, ni siquiera antes de poner un dispositivo, antes de tener datos, en cuanto la persona trabaja conmigo, yo tengo que analizar cuál es su realidad y cuál es también su educación nutricional en el día a día y ver qué puntos tenemos que trabajar. Si yo tengo que trabajar, yo qué sé, pues lo que te decía antes, que esta persona come frutos secos durante una sesión intensa o antes de una sesión intensa, pues tendré que abordarlo desde la educación nutricional antes que empezar a hacer briguerías. Luego, una vez que me pongo a trabajar con esa persona, ya también trabajo con las sensaciones o también con el tema analítico. Por ejemplo, el entrenador a mí me hace un papel que te cagas, ya he dicho mi primera palabrota. Esta persona realmente tiene ganas de entrenar, ve la semana del Training Peaks y dice auxilio, me desmayo, o va con ganas de entrenar. ¿Cómo está respondiendo ese entrenamiento? ¿Cómo es su frecuencia cardíaca durante los rodajes? ¿Qué nos está diciendo esos datos? Pero siempre sin perder también la visión de que es un ser humano. Y es verdad que no soy muy técnica y realmente los datos aún me cuestan, pero cuando tengo que hablar con la persona y tengo que intentar ver si realmente tienen algún problema, yo creo que tengo bastantes herramientas, como pueden ser: ¿qué tal descansas? ¿Cómo te levantas? ¿Tienes despertares nocturnos? ¿Qué tal está tu hambre y tu saciedad? ¿Tienes ganas de vivir? ¿Tienes líbido? ¿Qué tal tu ciclo menstrual? ¿Estás menstruando bien? ¿Tienes algún sagrado intermenstrual? Que a veces perdemos la noción, ¿no?, con tantos datos, y lo que nos dicen en el día a día también puede ser muy valioso, porque los datos al final, por ejemplo, una analítica, una bioquímica, yo puedo hacer una analítica y ver que la T3 o la testosterona o el estrógeno está en el suelo, pero es que ya me he comido el pastel. Es que entonces ya le hemos cagado. Entonces hay que saber y tener herramientas para trabajar con ese atleta, conocerlo muy bien y estar muy pendiente de cómo va en el día a día. Y sobre todo también agarrarte datos. Bueno, pues es que, por ejemplo, el tema del peso. De repente me está perdiendo peso sin ningún tipo de sentido. Ostras, pues igual tengo que estar un poco ahí ojo a visor, porque ni yo lo he planeado, ni es lo que tiene que ser, ni más un cambio brusco en el peso, por ejemplo. No, a mí me parece muy interesante y volvemos a lo mismo, ¿no? De poner al humano en el centro y que aunque haya mucho dato, mucho modelo matemático y mucho trabajo analítico por detrás, pero por delante tiene que estar siempre esa sensibilidad o esa empatía con el atleta. Pues sin duda. ¿Crees que muchos atletas están en déficit sin saberlo? Me temo que sí, que esa es la realidad. Y es que, como decía al principio, es que no es tan difícil. Al fin y al cabo, cuando tenemos altas cargas de entrenamiento, también se ven modificadas nuestras hormonas de la saciedad y del hambre, la grelina, la leptina, la respuesta. No es difícil que después de un entrenamiento intenso tengamos poco apetito, pero resulta que es que tenemos que comer. Y digamos que comemos suficiente, que comemos bien, o que comemos mucha fibra, por ejemplo, y digamos, yo que como un montón, pero comes mucho de lo que come el grillo muchillo. Claro, y tampoco es raro verlo en la consulta, porque a mí me pasa, ¿no? Pues primera entrevista, lo que decía antes, ¿en qué te puedo ayudar yo como profesional? ¿Qué buscas conmigo de trabajar en nutrición? Quiero buscar rendimiento, tal, vale. Y te pones a preguntar, ¿qué tal te encuentras? Estoy cansado, por la mañana me levanto cansado, no tiro, o tengo problemas gastrointestinales, estoy cansado, o no tengo el ciclo menstrual, mi ciclo menstrual va, viene, pero es porque entreno mucho. No, a ver, aquí te estás quedando corto o corta y no te estás dando cuenta. Y me estás pidiendo rendimiento. ¿Y si primero trabajamos que comas bien y luego ya trabajamos el rendimiento? ¿O todo a la vez, que quizá vaya unido? Es que qué importante es esto, ¿eh? Sí. Y en la otra parte de la mesa que te toca también, ¿crees que muchos nutricionistas o profesionales de la nutrición infraplanifican sin saberlo? Es decir, planifican menos calorías de las que realmente está necesitando el atleta. Bueno, yo puedo hablar por mí. Y la realidad es que
yo me sorprendí cuando me puse frente a los datos. Y en esto, y hago publicidad, aunque coste que pago, en software de India. Claro, te pones conecto el Training Peaks, conecto el Strava. Vale, gramos por kilo. Hostia, me tiene un gasto energético de 6.000 calorías. Y encima de intensidad, pues 8 o 9 gramos kilo. Ostras, es que yo antes de ponerme delante de un software que me estaba dando estos datos, yo no era consciente. Y seguramente, vamos, sería carne de cañón para infraplanificar. Y hay veces que es que me cuesta hasta planificar la demanda que está teniendo, porque hay tanta demanda energética en muchos tipos de... que yo no llevo, o sea, profesionales llevaré, igual no llevo a ninguno. Llevo gente amateur que está teniendo unos gastos tremendos y me está resultando difícil que alcances ese requerimiento, siendo un amateur. O sea, que si hablamos ya de profesionales, para planificar a gente que tiene unos gastos sostenidos durante un largo plazo, como profesional, no es difícil quedarte corto. Claro, aquí es que el problema es que muchas veces el atleta acude al profesional para intentar encontrar ese espacio de seguridad en el que, bueno, a mí me van a decir lo que yo tengo que comer para poder rendir, ¿no? Y claro, luego ahí hay otro melón que es, claro, es que ahí sí que necesitamos muchos datos y luego una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta, sobre todo con el uso del software, es cómo cambia el contexto de la gente. O sea, alucinamos. O sea, el tema del recálculo de las recetas. Brutal. Que esto, para que la gente no lo sepa, como decías tú, ¿no? Nosotros conectamos dos de las aplicaciones que más se usan en el mundo del rendimiento deportivo, que son Strava y Training Peaks. Training Peaks lo que sirve al nutricionista es para predecir cuál es el gasto calórico que vamos a tener o la intensidad metabólica que vamos a tener durante una semana en base a lo que planifique el entrenador, con lo cual tú más o menos puedes prever... Estimar, claro, cuánto dar de comer para que el sistema tenga energía suficiente para generar el estímulo que nos va a producir las adaptaciones y esa supercompensación que buscamos, ¿no? Todos, atleta, nutricionista, médico, fisio, o sea, al final la familia del rendimiento deportivo. Pero claro, tú lo decías antes, ¿no? Diferencia entre amateur y profesional. Si hace 1 grado y llueve, el profesional se pone el chubasquero y sale. Si llueve, el amateur cambia el entreno. Por supuesto. Entonces, en lugar de hacer bici, me voy al gimnasio, o me voy a correr o no entreno. Entonces nos encontramos los profesionales con un problema gigante en el que, claro, el contexto cambia un montón. Y donde tú antes tenías una previsión de salir a rodar 1 horita, pero como llovía, me he ido con un amigo al gimnasio y donde había 1 hora ha sido una sesión de Aerox de 1 hora y media y luego hemos aprovechado y ya nos hemos quedado haciendo trabajo de fuerza. Sí, o hace bueno y de repente de 1 hora y media me voy a 4 horas de bici. Y ya, claro, exacto, y ya tenemos un problema de déficit energético donde el atleta piensa que tiene una planificación nutricional que le ha hecho un profesional que se está ajustando a las necesidades y entonces, bueno, yo estoy comiendo la ensalada de lechuga que tenía, porque claro, como tenía 1 hora suave, claro, pero has hecho 4 en zona 4. Entonces, por ejemplo, por dar un dato, el año pasado, en un ciclo de 12 meses, con una muestra de, pues creo que fueron menos de 1.500 atletas, se hicieron más de 43 millones de reajustes en las recetas por diferencias entre lo que estaba planificado y lo que realmente se había ejecutado, que es lo que se ve con Strava, ¿no? Una vez se finaliza la actividad, entonces se machea lo que tenías. Y es súper curioso porque nuestro trabajo es muy, muy complejo. Y creo que desde aquí también, echar un capote a la profesión y a que el atleta entienda que es un trabajo muy complejo y lo decías tú antes, ¿no? Se requiere mucha comunicación también, más allá de los datos. Avísame de que esto ha cambiado, avísame porque hay que retocar tanto el día de hoy o como el día de mañana. Pero ojo, también yo le doy mucha importancia a lo que es la educación nutricional, porque yo como nutricionista tengo una limitación. Tengo una vida y tengo más pacientes a los que tratar. Te ha cambiado el entrenamiento, pero yo también tengo que darte herramientas para que sepas que si te tocaba 1 hora, pero te ha apetecido hacer 6, sepas que tus requerimientos aumentan, de que tienes que comerme tanto durante el entreno y que prestes atención. Y que cuando teníamos una planificación de 1 hora, ese día estamos priorizando y por tanto, pues, por ejemplo, vamos bajos en hidratos. Pues que te has cascado un entreno muy fuerte, pues cámbiame, no me hagas caso a la planificación si yo no he podido tocarla. O si no lo he dejado en automático, por ejemplo, en este caso. Yo creo que es muy guay porque ahora con tanto dato volvemos otra vez a recuperar la esencia bonita de la educación nutricional. O sea, creo que ahora tiene muchísimo más valor
que lo que se hacía cuando yo salía de la carrera, ¿no? Que es explicarte que la manzana es una fruta. Claro. O sea, hemos pasado un modelo... come esto. Claro, hemos pasado un modelo muy... Yo creo que es muy chulo de compartir un conocimiento científico muy grande con una aplicación muy concreta y muy directa a la persona. Eso es. Entonces, yo creo que eso es muy guay. Yaiza, volviendo al tema del peso. Sí, dale caña. ¿Crees que estamos sobrevalorando el peso y subestimando la disponibilidad energética? Sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Quiero decir, el peso... Quiero decir, si estamos en una baja disponibilidad energética, el peso nos va a dar igual. Porque es que a nivel sistémico ni... o sea, se pierde fuerza muscular, se pierde potencia, se pierde respuesta ante los entrenamientos. Además de pues, que puedo tener respuestas hormonales deficientes. ¿Qué sentido tiene estar en un peso, por ejemplo? ¿Cuál es el coste de estar en un peso para una persona? Para muchos y para muchas tiene mucho sentido el verse el tema mejor es, en la báscula, ¿no? ¿yo hago deporte porque quiero rendir o hago deporte porque me quiero ver bien? O sea, ¿el fin es estético o Claro, rendimiento? quiero decir, lo bonito del entrenamiento es que el cuerpo se hace ante ese estímulo. Por ejemplo, una gimnasta, que ahora por fin se están viendo, unas gimnastas están ahora musculadas, que antes eran, bueno, pues eran más pequeñas, más finas, de esa palabra, pero ahora hacen match con lo que necesitan comiendo y con lo que les demanda ese deporte y tienen un físico que es musculado y quizá alguien se ponga a hacer gimnasia artística y no quiera ese cuerpo. Ya. Bueno, pues entonces es que no es ahí. No es ahí. Cierto es que también el peso, pues evidentemente, cuanto menos lastrados vayamos, sobre todo en ultraresistencia, pues quizá esto mejore algo el rendimiento, pero ¿a costa de qué? Pero por tu experiencia como atleta y con todo lo que sabes como profesional, la siguiente pregunta. ¿Es más limitante un déficit energético sostenido o estar un poco por encima del peso? Yo tengo la siguiente pregunta. ¿Qué pasa por estar un poco por encima del peso? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Un déficit energético sostenido, al fin y al cabo, lo que va a hacer da problemas. Cuando ese déficit no es algo a lo que podamos responder y supercompensar, que hablábamos antes, va a dar problemas. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté perdiendo la cabeza por un peso de alguna forma y no tiene sentido? Bueno, Vamos, es yo verdad no lo que veo. yo creo que en los deportes de resistencia hemos heredado mucho esto de la bici, ¿no? De hace 10 años, del vatio kilo, de Sí. la importancia de, vuelvo a coger la palabra que sé que no te gusta, ¿eh? De estar finos, de estar Sí. finas, ¿no? Porque subiendo nos va a costar menos. Y lo que estamos viendo ahora es que en el ciclismo es si puedes comer más, Come más. Y estamos viendo ciclistas con un físico que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, Y claro, y están doblando datos de lo que se hacía hace 10 años. O sea, se está subiendo muy rápido. esa es otra, también con el tema del peso, la concepción que tiene la gente con el peso, ¿no? ¿Qué es el peso? Pues hay grasa, hay músculo. Y si pierdo peso a costa de músculo, ¿qué? ¿Qué pasa con ese ratio vatio-kilo? Que se va a cascarla. No hay potencia, no estás perdiendo masa muscular, no tiene ningún sentido. Si quizá estamos un poco más pasados, pero tengo más masa muscular, encima de que tengo un sistema que está soportando la carga, es que yo tengo más potencia. Es que esto es muy interesante porque la gente Es también, complejo. cuando nos subimos a la báscula, claro, subimos todo nuestro cuerpo. Agua, contenido gástrico, de todo. Entonces, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando te mandan la foto en verano de antes de salir con la bici y 4 horas después, ¿no? Y te dicen, he perdido, ¡buah, estoy 3 kilos. súper guay! Y dices, buena cagada, ¿no? Es como, deberías haberte quedado con el mismo peso con el que saliste de casa. Sí. Que eso sería un buen resultado, ¿no? Eso es, porque te has hidratado bien, has comido bien. Tenemos ahí mucho trabajo a nivel de educación con esto. Insisto, de verdad, o sea, yo meto mucho tiempo en lo que viene a ser la educación sobre el peso y todos sus cambios y que nada es estático. Vamos a hablar de ti como atleta un poquito y vamos a meternos más en la ultradistancia. ¿Cómo gestionas tú tu alimentación en carrera teniendo ese doble rol de atleta y nutri? Bueno, dejando de lado la parte de enferma, que se terminó, ¿vale? Por suerte. Ahora lo gestiono bastante bien, pero quizá porque soy consciente de las maravillas y también de las limitaciones que tiene la nutrición. O sea, que decir que la nutrición no es todo también tiene sus límites. O sea, que no es verdad.
Que dice, entonces, cuando yo estoy en carrera, pues imagínate, yo generalmente soy muy mala para entrar en el sistema digestivo. Por ejemplo, lo último que hice fue una maratón, en la maratón de Tena, que fueron 43 y 3.500. Y igual fui a 50 gramos a la hora, que para quien sabe un poco de esto, pues quizá no sea lo óptimo, 50 gramos a la hora a base de sándwiches de nocilla y chuches. Pero también soy consciente de que me sienta bien, de que digiero bien, de que con eso tiro y ya está. O sea, tú sí que lo ves, o sea, no lo ves como un problema, lo ves como una ventaja el tener ese doble rol de yo me conozco como atleta, sé lo que me gusta y sé lo que tolero. Eso es. Y entiendo, en función de cómo voy gestionando la energía durante la carrera, si tengo que abrir un poquito más la mano con la comida o puedo ir a un no modelo. me genera estrés, quiero decir, porque soy consciente de que no es únicamente lo único que hay. O, por ejemplo, se me presenta, hubo una vez en una carrera pues que venía de no entrar en el sistema digestivo y de repente me metí un gel de 60 gramos concentrado sin beber nada de agua. Bueno, pues yo empecé a notar que aquello empezaba a botar, bueno, porque se me estaba hinchando el intestino de agua y dije, vale, llevo tropecientos geles más de 60 gramos para esta carrera, pues ¿qué puedo hacer? Pues yo qué sé, pues igual, si no te han explicado cómo hacerlo o tienes en la mente algo fijo, pues te cascas los de 60 gramos a tutiplén. Pero lo que hice fue dividirlos, por ejemplo. Intentar tener, por ejemplo, agua. O sea, me da muchas herramientas a la hora de, cuando cambia un poco la realidad o lo que te imaginas en carrera, poder ajustarme a ello. Y no tienes esa sensación de sobreanalizar las situaciones. Para nada, pero yo porque creo que soy consciente de las limitaciones también de la nutrición. Qué guay. O sea, que lo tengo como una bendición, no como algo contrario. O sea, yo sé lo que me meto por la boca, pero lo hago conscientemente y sabiendo. ¿Y alguna anécdota o algo que hayas hecho en carrera que digas, o sea, como nutricionista, esto no lo hubiese pautado en la vida? Bueno, el tema de comer sandía caliente de los avituallamientos es un mal plan, Pero pero lo he hecho. O el, yo qué sé, estar en una carrera súper intensa y meterme 7 filipinos en la boca, pues porque simplemente me apetecen, y un puñado de frutos secos de estos de cóctel. Que Vale. eso se absorbe pasado mañana, ¿vale? Y Pero en ese momento te... Pues sí, lo he hecho. O por apetencia. O incluso siendo nutricionista, esto quizás sea que se tirarme encima cosas, ¿no? Pero en la maratón yo me hinché a base de sándwiches de nocilla. Que bueno, pues el sándwich pues, de nocilla tiene azúcar, se digiere bien, pero también tiene grasas y quizá... Pero vaya, que quizá no era lo más óptimo nutricionalmente. Puede ser, pero a mí Bueno, me pero sentaba tiene bien. mucho sentido. Yo recuerdo una chica en UTMB que no fuimos capaces de cambiar el avituallamiento, lentejas con Coca-Cola. Que dices, bueno, pues si tú tienes controlado, Me imagino ya no, que queríais pasta, ¿no? O algo así, pero claro, no. yo ya no puedo hacer mucho más, ¿no? Pero que es esa parte también de la variabilidad individual de cada uno y el autoconocimiento. O sea, la Claro. importancia de dar esas herramientas a nivel de... O imagínate que esa persona piensa que le vas a... Es decir, o como pasta, ¿no? Pero, bueno, pues comes lentejas, pues es lo que hay. No tiene por qué irse el plan a cascarla. Correcto. Totalmente de acuerdo. Pero si te pones a pensar, igual te va a sentar peor. ¿Crees que en tu extrabajo como corredora de ultradistancia depende más, o sea, el performance, ¿no? El rendimiento, depende más de evitar el déficit o de saber gestionarlo? Un poco las dos cosas. Porque es que el déficit al final va a ser muchas veces inevitable, como decíamos, porque casi es imposible antes esas demandas. El tema está también en que se puede entrenar de alguna forma. En ultradistancia generalmente se habla mucho de la flexibilidad metabólica, ¿vale? En este caso, ¿qué es la flexibilidad metabólica, no? De forma muy resumida y muy sencilla y con mucho respeto a toda la gente que ha estado aquí, lo voy a explicar a mi manera. Flexibilidad metabólica viene a ser usar el sustrato que hay que usar en cada intensidad. Lo que viene a ser ácidos grasos en intensidades bajas, hidratos de carbono en intensidades altas. No en ser muy crack oxidando grasas, pero ser nefasto con hidratos o al revés. Y en ultradistancia, generalmente, el que más ahorro tiene en combustible es el que realmente es eficiente metabólicamente y el que es capaz de oxidar esos ácidos grasos a intensidades bajas y quizá no tan bajas. Aquel que estira esa curva y a intensidades moderadas, o sea, quiere decir, el metabolismo no es un botón de on y off, no es simplemente o una cosa o la otra. El que es capaz de oxidar una gran proporción de grasas y una pequeña proporción de hidratos a intensidades medias altas. Esto hace que esté ahorrando el glucógeno muscular y que este sistema nervioso central esté más o menos tranquilo, porque empieza a decir auxilio,
cuando esos niveles de glucosa o de glucógeno empiezan a deplecionar. Con lo cual, con esa situación somos más capaces de abordar un déficit sin problemas de disponibilidad energética, porque el reservorio de grasa es mucho más extenso y más grande. Ilimitado casi. Claro, y el factor limitante ahí es el glucógeno. Es el glucógeno. Entonces, si tú eres capaz de reservar, al final pues vas a tener esa reserva ahí que no va a dar una señal de alerta a tu cuerpo. La siguiente pregunta va un poco por aquí, pero me parece muy interesante y te la hago igualmente, ¿eh? Bueno. ¿El cuello de botella está en la ingesta, en la absorción o en la utilización de sustratos? Muy buena pregunta. Yo diría que en la absorción, sin ninguna duda, sin ningún tipo de duda. La ingesta es verdad que hay personas a las que les cuesta, ¿no? Dicen, yo es imposible que pueda comer durante el ejercicio, pero en cuanto les explicas el ABC, por qué tiene que comer y por qué es bueno para el rendimiento y salud, se ponen a comer. Ya sea con comida sólida, comida real, con suplementos deportivos o con líquido. Y una vez abres el pico, el tema está en lo que pasa dentro. Vale. Es que no sé quién come 90 gramos a la hora y yo paso de comer 0 a 90. Pues igual tus transportadores que tienes que entrenarlos dicen, por aquí voy a empezar yo ahora a coger todo esto, a absorberlo y a mandárselo al músculo, a la mitocondria, por ejemplo. Entonces la limitación sin duda está en la absorción. Y aquí es donde muchas personas pues, se pueden equivocar, ¿no? Doy el paso del todo o nada, empiezo a comer sin tampoco hacer caso a ratios de glucosa a fructosa y no sé lo que estoy absorbiendo. Que estoy comiendo 140, yo qué sé, una exageración, 140 gramos a la hora. Ya, pero José Mari, es que ayer no comías nada. Y realmente es que igual no estás absorbiendo, no estás tirando el dinero. Yeah. Es que igual a ti 80 gramos te irían fetén en vez de 140. Entonces, una vez que tienes claro esto, la capacidad que tienes de trabajarlo a través de la nutrición y de la con tu nutricionista en esos entrenamientos, vas poco a poco introduciendo, vas entrenando y vas tolerando hasta llegar a tu máximo o lo que tú seas capaz de sostener en el tiempo. Es que no sé quién come 90, pero es que yo con 60 voy... Claro, lo que decías tú antes, o yo con 50... Voy fetén. Voy bien, ¿no? También está en... Bueno, y si pruebas a comer... En rangos bajos, prueba a comer 70, que igual te va mejor. ¿Vale? Un rango mínimo. ¿Qué consejos darías como Nutri a atletas de ultradistancia? Que no tengan la suerte de trabajar contigo, pero que te estén escuchando ahora. Bueno, el primer consejo era que buscara un nutricionista. Pero esto me interesa decirlo, porque un nutricionista no es simplemente alguien que te pone una dieta. Yo tengo la consideración de nutricionista como una educadora nutricional. Muy bien. Yo por lo menos lo tengo clarísimo. Puedes venir a mi consulta, y no me estoy vendiendo ni mucho menos, pero quiero aprender a comer, quiero saber, si estoy llegando a mis requerimientos, quiero saber cómo hacerlo. Vale, pues entonces cuenta con un profesional que te ponga un poco el ABC, que no hace falta que te ponga una dieta, sino simplemente que te enseñe. A partir de eso, que no voy a trabajar con ningún nutricionista que no quiero, vale. Sin ninguna duda, el prestar atención a tener suficientes hidratos de carbono. Parece que ahora el malo de la película son los hidratos, pero es que realmente yo por lo menos el principal problema que me encuentro es que no llegamos a los requerimientos de hidratos. Y no es que nos estemos pasando, es que no llegamos. Entonces, tener mucho eso en cuenta y sobre todo a la hora de cuando hay entrenos largos, intensos, prestarle mucha atención. Luego también el tema del apetito y sobre todo en chicas, que luego vienen problemas. Es que he hecho un entrenamiento intenso y no tengo hambre. Pues como no tengo hambre no como y me pasan 6 horas hasta la siguiente comida. Bueno, pues igual es que en momentos determinados o en personas concretas las señales de hambre y saciedad no nos dicen nada. Entonces también es importante por eso el tema del nutricionista, que te diga aquí hay que comer, aunque tú no tengas hambre. Presta atención, sin ningún tipo de duda. Y luego el mejor consejo, un nutricionista. Un nutricionista. Y luego pues el tema del entrenamiento del sistema digestivo, que no se planteen probar nada nuevo en carrera, porque encima, con lo caras que están las inscripciones a las carreras, vas tú ahí a probar unos 90 gramos a la hora sin haber entrenado nada, te pones hasta el quico, te cagas patas abajo y te tienes que retirar. Yeah. Entonces merece la pena trabajarlo eso un poquito. Vamos, si quieres, a la última parte y vamos a hablar ahora de salud femenina. Mi parte favorita. ¿Cómo explicarías ese proceso fisiológico en el que sosteniendo un déficit energético o ese modelo de baja disponibilidad energética nos acaba gestionando un problema de amenorrea? ¿Cómo lo explicarías, ¿no? Para que esa chica que te está escuchando ahora entienda las red flags o cómo levantar la mano o cómo buscar a un nutricionista para que le
para que entienda, para que no Sí. llegue a ocurrir esa situación que tú has vivido? Bueno, el proceso es una cascada, si lo explicara de forma fisiológica, es una cascada, una señalización hormonal incompleto, ¿no? Pues tenemos, esto es la parte más técnica, tenemos el hipotálamo, que es como el centro, ¿no? En el que esto es cómo funciona, luego ya digo el resto. El hipotálamo, básicamente, es el que trabaja y el que gobierna, el que ve si tenemos suficiente energía, termorregula, el que siente por nosotras. Entonces el hipotálamo empieza a sentir que hay poca energía, ¿vale? Hay poca energía, la glucosa está un poquito baja, la leptina también falta. Entonces llegan unas neuronas que son las quispeptinas y se para la señal. La hipófisis ve que no llega ninguna señal de las gonadotropinas y para la señalización o la generación de la hormona folículo estimulante y la luteinizante, la FSH y la LH. Entonces se conecta con el ovario, o mejor dicho, no llega a conectarse con el ovario y entonces el ovario no produce ni estrógenos ni progesterona y entonces se produce lo que viene a ser la amenorrea hipotalámica. Pero antes de todo esto hay señales, porque nuestro ciclo menstrual es un signo vital y nos habla mucho en cada ciclo. También en los hombres también hay que tener mucho cuidado, pero es verdad que tienen esa parte mala de que no hay señales evidentes como el ciclo menstrual. Por ejemplo, mis ciclos menstruales se empiezan a alargar y yo generalmente mis ciclos menstruales pues eran siempre de 25, 28 o 30 días. Y ahora empiezo con 35, 36, 38. Bueno, algo nos está diciendo. O de repente tengo sangrados intermenstruales, que nos puede decir pues, que hay un déficit de progesterona, por ejemplo. O el sueño, por ejemplo. Descanso mal, no recupero bien, no tengo ganas de vivir. O vivo en un continuo sensación de hambre, nunca me sacio. Son primeras red flags de que algo está empezando a fastidiarse. Es raro que, bueno, podría ser el caso, ¿no? Que de repente, ¡pum!, desaparezca el ciclo menstrual. No, viene un mes, luego otro mes desaparece, luego viene, luego tengo un sangrado, luego no, y luego 3 meses no. Pues igual ahí tenemos lo que viene a ser la amenorrea hipotalámica. ¿Cómo se interviene ahí? Cuando estás en ese proceso de baja disponibilidad energética y empiezan a ocurrir estas situaciones. O sea, ¿cómo podemos intervenir como nutricionistas? Pues es complejo porque es verdad que primero vemos una parte que es la baja disponibilidad energética, entonces diríamos tan sencillo como que empieza a comer más. Pero luego pues está la parte de la carga alostática que se viene a decir ahora, ¿no? Pues de todos esos estresores que tiene alrededor, cómo podemos ayudarla a gestionarlo desde la consulta de nutrición. Hacerle ver que, bueno, la nutrición está muy bien, pero también seguramente puede que haya otros factores que nos estén también impactando en lo que viene a ser la salud en sí. O sea, ya no solo dos interruptores, ¿no? Que es entrenamiento y nutrición, sino que hay un contexto sociológico, ambiental, vital. Único de esa mujer en concreto. Eso es. Que es el que hay que intentar acompañar para entender qué es lo que está impactando más, ¿no? O cuál es el estresor de... Lo primero, trato de entender qué es lo que está haciendo que coma poco. ¿Qué es lo que sucede aquí para que tú no estés comiendo suficiente? Puede ser desde la propia inconsciencia. Yo simplemente empiezo a hacer deporte y no tengo en consideración que tengo que comer más, entonces pues de forma natural pues pierdo la menstruación, que al final es la señal de que no estoy comiendo suficiente. O hay un problema de base. ¿Por qué no estás comiendo suficiente? Aquí hay una conducta alimentaria desordenada, hay un desorden alimentario, que son cosas distintas. ¿Qué está pasando? A través de ahí y con las herramientas que tienes, vale, me comes poco. En este caso, voy a buscar las herramientas para hacer que intentemos comer un poco más de energía. Generalmente suele ser los carbohidratos, el culpable aquí, porque no llegamos, las chicas sobre todo, unos quedamos más cortos todavía en este macronutriente, y empezar a dar lo que necesita según pues, cada entrenamiento, a subirle un poco esa energía. ¿Y sería posible recuperar el ciclo menstrual sin subir peso o sin comprometer la composición corporal? O sea, si hacemos un trabajo bueno de educación nutricional y de microcirugía a nivel de planificación nutricional, es caso... O sea, la pregunta es un poco ¿meto comida a cholón y al fallo? ¿O vamos poco a poco y vamos encontrando ese espacio en el que el cuerpo va encontrando su...? La palabra mágica del nutricionista. Depende. Depende, ¿de qué depende? Bueno, pues, claro, la amenorrea hipotalámica, como hemos dicho, puede venir de una alimentación desordenada, simplemente no soy consciente, o de un desorden alimentario. Vale. Entonces, se puede dar porque no estoy comiendo suficiente o porque estoy comiendo de forma desordenada. Vale. Entonces, puede ser que esta chica
simplemente esté consumiendo poca energía, entonces al aumentar la energía recupera la menstruación. Si aumentamos la energía, generalmente pues hay un aumento de peso. Pues igual es necesario. Pero igual tenemos una conducta alimentaria desordenada en la que come suficiente energía, pero está mal repartida. De hecho, hay un estudio que a mí me fascina, me encanta este estudio, y la gráfica es guapísima, en el que se ve, se tienen dos grupos de mujeres, ¿no? Uno es las mujeres que menstruan de forma normal y luego las mujeres que tienen amenorrea. Y se intenta ver un poco la disponibilidad energética que tienen ese día. Entonces, se ve que aquellas con amenorrea, que no tienen la menstruación, son aquellas que pasan más horas en baja disponibilidad energética en ese día. Es decir, y se ve que ambas consumen las mismas calorías. Es decir, unas lo reparten mal y otras tienen un reparto de esa energía adecuado a sus necesidades durante ese día. Entonces hay veces que comiendo la misma cantidad, pero repartiéndolo mejor, podemos hacer que el ciclo vuelva. Entonces no tendríamos por qué coger peso, ni mucho menos. Qué guay. Es guapísimo esta parte mola mucho. Es muy chulo. Entonces se ve que comen la misma cantidad de energía, pero simplemente lo están repartiendo mal. Bueno, volvemos a lo mismo que hablabas antes, ¿no? La importancia de periodizar, que no es una cuestión solo de soltar la comida en un día y pensar, el lunes vas a comer así. No, hay que estructurar muy bien y diseñar. Nosotros conceptualmente le llamamos arquitectura nutricional, que me parece algo muy bonito, ¿no? Es como tú repartes las atribuciones de energía, qué ingredientes pones en una receta, que son los que van a acabar aportando un sustrato al cuerpo, que lo puede utilizar o no, y te puede ser interesante porque lo tienes que utilizar o porque lo tienes que procesar y almacenar porque lo vas a utilizar luego, ¿no? O sea, hay una ciencia muy bonita y creo que nuestro trabajo es muy invisible y la gente no le presta atención porque es muy invisible, pero hay un curro muy bonito y muy complejo en la parte de la planificación nutricional. Es complejo, sin ninguna duda. ¿Alguna cosa que creas que nos hayamos dejado en el aire que te apetezca comentar? Bueno, a mí me gustaría reivindicar que es verdad que parece que se ha evolucionado mucho, sobre todo en el tema de la amenorrea o de la baja disponibilidad energética, incluso también en hombres, ¿no? Que cada día se ve más. Pero tengo la sensación de que falta educación en los profesionales que llevamos a los atletas y también en los atletas. Porque no paro de escuchar que el propio atleta se cree que como está entrenando mucho, pues tiene que estar así de mal. Yeah. Y no es algo normal, ni mucho menos, y con lo que tenga que cargar esa persona. Son los profesionales de alrededor los que tienen que conocer esa condición y decir, esto está mal. Que es lo que de alguna forma a mí me ha faltado durante mi vida de atleta. A mí, hasta que me dijeron que el tema de la amenorrea era un marrón, yo me había cocido una osteoporosis. Claro. Entonces, hagamos por evitar eso. Y no solamente en deportistas, es que también tenemos personas normales con problemas de deficiencia energética. O chicas que incluso en un normopeso tienen una baja disponibilidad energética y tienen amenorrea. Entonces, que abramos un poco nuestro ojo y que no nos centremos tanto en cosas particulares y seamos un poco conscientes de la realidad que tenemos enfrente. Eso es lo que tenía que reivindicar. No, está fenomenal, ¿eh? Al final, yo creo que tenemos que entender el déficit como un estresor más. Con el que se puede jugar. Con el que se puede jugar y con el que podemos performar si lo mecanizamos bien dentro del día a día del atleta. Sobre todo que en deportes de resistencia o de ultradistancia el déficit va a estar sí o sí, y no es una cuestión de evitarlo, sino de educar y aprender a sobrellevarlo y a manejarlo. Y a compensarlo. Claro, y al final el objetivo es aprender a convivir con él sin romper el sistema. O sea, utilizarlo dentro de ese modelo de hormesis que nos sirva como una palanca para mejorar nuestro rendimiento humano. Pues ya para terminar, recomendación de ¿a quién le pasas el testigo? ¡Fua! ¡Qué pregunta! Esta es la pregunta más difícil de todas. Puedes decir si quieres a Ana también, ¿eh? Así le seguimos presionando a ver si conseguimos traerla. Ana va a echar sapos y culebras cuando vea esto, pero Ana Carceller, Marsen Pere. O sea, tengo la gran suerte de considerarme amiga de ellas y creo que tienen un valor que aportar brutal y que están haciendo un trabajo en el ciclismo. O sea, de hurgar en lo que queda ahí, la mansalva antigua que queda, que conozco desde lejos, ¿no? Y de empezar a construir algo más bonito y construir, o sea, y
en base a la salud. O sea, creo que son dos personas que pueden hablar muy bien y mucho de esto y de la realidad que viven atletas profesionales que se dedican, en este caso, al ciclismo. Qué guay. Bueno, pues a ver si... Siento haberme repetido, pero es que yo les rezo a ellas. Pues nada, rezaremos todos para que vengan. Y como siempre, aquí tenemos tu... Ah, bueno, es que yo venía solamente por esto. Hombre, claro, tu regalito. La sudadera de chula, India, ¿no? que esto ya sabes que es edición exclusiva. ¿Es limitada? Sí, exclusiva y limitada para los invitados del podcast. Bueno. Para que la luzcas... Ah, encima es técnica, ¿eh? Hombre, claro. Esto es para cuando ganes de gama. Te la Si cuando gane de gama no voy a volver a eso. te la pones. Bueno, sí tengo una motivación para ir al gimnasio. Infinitas gracias por venir, Yaiza. A vosotros. Ha sido muy, muy divertido y muy instructivo. Pues Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por vernos, dejar vuestros comentarios como siempre. Nos vemos en el próximo capítulo de La Caja Negra. Un saludo.